Yo llevo ya cerca de unos meses escuchando, sentado en la banca y créeme que me ha sido muy gratificante. Un pastor de Canadá, hace unos años atrás, tenemos relaciones con él de trabajo cuando estábamos en Cuba y él conoce del trabajo nuestro allá en la iglesia, él conoce del proceso que vivimos de construcción en una de las iglesias que estuvimos trabajando allá en Cuba, y él una vez se me acercó y él me decía a mí, no sé, los cubanos que están aquí quizás entiendan el chiste. Él me decía a mí que yo necesitaba 2 años de, no decía de vacaciones, decía de 2 años sabáticos. Y yo le decía al pastor, se llama, el nombre es Doug, le decía, pastor, primeramente eso aquí no funciona por varias razones. Una, porque ¿a dónde yo me meto en 2 años? Cuando los pastores en Cuba vivimos en el inmueble de la iglesia, no tenemos casa propia. Esa es una. La otra es, si voy a un lugar a tener un tiempo sabático, ¿con qué como yo en 2 años? Y entonces no me dijo nada, pero yo sé que al final asuntó y dijo, bueno, definitivamente ustedes están para morir quemados. No hay forma de que tengan tiempo sabático. Y a Dios gracias por estos 2 años aquí, que han sido prácticamente sabáticos para nuestras vidas. Ha sido muy bueno. Te invito a orar. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana. Pedimos tu dirección, Jesús. Nos escondemos detrás de la cruz de Cristo para exponer tu palabra. Y ruego, mi Dios, que tu pueblo pueda en esta mañana escuchar tu voz. Lejos de escuchar mi voz, sea la tuya la que sea escuchada en sus mentes y corazones. Y aun aquellos que todavía no han tomado una decisión por ti, Señor, tu Espíritu Santo les hable y puedan entender, Señor, lo que tú tienes para ellos. En tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, hay 2 versículos que el pastor me compartió para compartir con ustedes en esta mañana. El martes cuando nos vimos, él me decía si con esos 2 me eran suficientes. Yo, óigale, si con esos 2 se han escrito libros se han escrito. Y es parte de la continuidad de lo que el pastor está predicando cada domingo. Se encuentra allí en el libro de Romanos, en las cartas del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17. Son 2 versículos que se han convertido en mucho taller teológico, se han convertido en mucha oportunidad para predicar la palabra. De hecho, los que han rumiado un poco la historia del cristianismo saben que estos 2 versículos, por lo menos el 17, ha sido el versículo que siempre se vincula con Martín Lutero por la experiencia que él vivió. El pastor de la iglesia ha estado compartiendo domingos anteriores un poco del trasfondo de la iglesia en Roma. No pienso ocupar mucho tiempo en ello, pero recuerden que una de las tantas cosas que el pastor decía era que esta iglesia venía a ser en su tiempo como que la capital del mundo, una iglesia dentro de un ambiente primer mundo de su tiempo, una iglesia donde estaba bajo la influencia de los más actualizados de todo tipo de enfoque, y la iglesia tenía un gran reto, una iglesia que tenía que pagar un precio alto por mantener su fe. Y de hecho, una de las iglesias que sufrió de primera instancia los embates de un imperio que comenzó a tener discrepancia con la fe del cristianismo, con la fe cristiana. Estamos hablando de una iglesia ubicada no en cualquier lugar, una iglesia bajo una influencia política contraria a la fe, bajo una influencia secular contraria totalmente a la fe, y sobre la base de toda esa discrepancia tenían que aprender a vivir su fe. Tenían que lidiar con muchas cosas que eran contrarias a sus principios, contrarias a sus convicciones, y que no escapa la oportunidad de que muchas veces creyentes de ese tiempo, como también del tiempo presente, por supuestos beneficios prefieran esconderse detrás de patrones, detrás de conductas, detrás de enfoques para supuestamente no dejar de creer, pero también al mismo tiempo no dejar de recibir beneficios que le importan en el presente.
Y sin el espíritu de censurar a nadie, estamos hablando de ese tipo de persona que pretende o piensa que puede mantener un pie en Cristo y el otro pie fuera de Jesús. Y es algo en lo cual el apóstol Pablo en el versículo 16 comienza haciendo una declaración bastante enfática al respecto. Dice así Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo comienza a decir que no se avergüenza ¿de qué? Del evangelio. Hay muchas preguntas que pudiéramos estarnos haciendo si usted fuera a hacer un poco de estudio inductivo con este pasaje. Pudiéramos preguntar, bueno, realmente ¿qué es el evangelio? ¿Cómo puedo apreciar el poder de Dios, ese del que el apóstol Pablo habla del evangelio? ¿En quién descansa realmente mi seguridad de salvación cuando dice que el evangelio es poder de Dios para salvación? ¿De qué salvación es la que realmente el apóstol Pablo está hablando? ¿Qué es la justicia de Dios cuando dice el apóstol Pablo que en el evangelio se revela la justicia de Dios? ¿Quién es el justo del que hace mención el apóstol cuando dice que el justo por la fe vivirá? ¿Y cómo es posible realmente vivir por fe? Son muchas preguntas que pudiéramos en esta mañana estarnos haciendo. Sé que alguna de ellas quizás usted pueda darla por sentado, pero en la práctica, le digo, con la experiencia que hemos vivido y la experiencia pastoral que también pastor de esta iglesia ha vivido, sabemos que no siempre es así. Muchas veces hay respuestas que salen de muchos hermanos que a veces no entendemos y no estoy pensando inicialmente en respuestas que tengan que ver con estudios teológicos, sino con respuestas que son parte quizás del ABC de la vida cristiana. En un lugar de nuestro país, allá en Cuba, estuvimos pastoreando por poco tiempo, unos 8 meses nada más. La iglesia tenía una planificación de trabajo, tenían un invitado en esa mañana de domingo para compartir la palabra. Yo no me opuse a que lo removieran. Al final de la jornada yo estaba iniciando mi vida pastoral allí y ya ellos tenían esa planificación previamente hecha. Simplemente contribuí para que todo el programa se pudiera llevar a cabo. Y me recuerdo, mi esposa sabe de lo que estoy hablando porque la niña mía en ese momento era de 1 añito, quizás 1 año y algo meses, pero quizás ella no estuvo presente. Ahora recuerdo, es que ha pasado tantos años, ella no estuvo presente en ese momento, ella no estaba en ese momento. La cuestión es que vino el predicador y citó el pasaje de David y Goliat. El culto, el programa estaba enfocado supuestamente o bien en sanidad o bien en evangelismo. Y cuando el pastor el predicador cita el pasaje de David y Goliat, yo estaba sentado. Y yo, para mí adentro, tratando de darle taller un poco al estudio inductivo y a lo que uno ha estudiado, yo me decía, ¿de qué este predicador va a hablar de David y Goliat para al final terminar invitando a la salvación, al evangelio, qué sé yo, o hablar de sanidad? Yo estaba buscando la manera de vincular un asunto con otro, a ver cómo él podía darle la vuelta al pasaje y llegar entonces al meollo del tema que motivaba el programa de esa mañana y por lo cual se había invitado a tantas personas de esa comunidad. Bueno, él comenzó a predicar sobre David y Goliat y ya al final de la predicación, para cerrar el tema, él hizo una invitación. Él preguntó que quiénes en esa mañana querían aceptar el amor de Dios. Querían recibir a Jesús. Y yo me quedé bastante perturbado porque yo no sabía la respuesta de las personas. Y eso pasa en muchos escenarios. Y yo me decía para mí, y también lo he vivido aquí en este país, si todavía no se ha presentado el evangelio, ¿a qué está invitando este predicador?
si todavía no se ha presentado el mensaje del Evangelio, en lo que consiste el Evangelio, ¿qué tipo de invitación puede hacer para que las personas se acerquen a qué? ¿A David, a Goliat, a la iglesia? ¿Qué es realmente el Evangelio? Y el apóstol dice que él no se avergonzaba del Evangelio. La fe cristiana no es una fe meramente académica. La fe académica no da muchos resultados, pero la fe cristiana tiene información que es importante. Hay un autor de uno de los libros de teología básica que el pastor ha hecho mención, que tiene que ver con este tema que estamos compartiendo, de apellido Ririe, que dice, hablando del Evangelio y hablando de la actitud de la persona ante el Evangelio, dice que el arrepentimiento salvífico, el que genera salvación, tiene que implicar un cambio de actitud en cuanto a Jesucristo. De modo que esa persona cambia en lo que respeta al concepto que antes tenía de él, de Jesús, y confía en él como su Salvador. Este es el único significado del arrepentimiento que salva. Si usted se acerca a Cristo, si usted piensa que el Evangelio de Jesús es simplemente una mejora en su vida, es simplemente un estado diferente que usted necesita desde el punto de vista emocional, familiar y social, usted no ha entendido todavía qué es el Evangelio. El Evangelio obviamente genera cambios en las personas. Pablo dice que es poder de Dios. Pero ese cambio no es el que muchas veces anhelamos tener de primera instancia. Y es que el matrimonio se arregle, es que las finanzas mejoren, es que el ambiente emocional cambie. Y esas cosas son colaterales, son parte de la experiencia de haber entendido el Evangelio y en el caminar en su fe en el Señor. Pero usted no puede pensar, o es bastante discrepante pensar que el Evangelio es principalmente una vida en donde el gozo que no existía ahora existe, donde la alegría que no existía ahora existe, donde el matrimonio que estaba destruido ahora está arreglado. Todas estas cosas las hacen muchas cosas en la vida y no necesariamente el Evangelio. El Evangelio tiene que ver con una persona y se llama Jesús. Y el Evangelio tiene que ver con una información de esa persona. Y el Evangelio tiene que ver con una actitud correcta, una motivación correcta del receptor, que en este caso somos usted y yo. Y no tiene que ver principalmente con que emocionalmente yo esté bien. Porque de hecho, cuando usted se enfrenta al Evangelio, emocionalmente usted se siente como una persona baja, una persona sucia, una persona que no es digna de recibir el Evangelio. Pablo dice que a lo vil y lo despreciable escogió Dios. Si hay algo que Dios vio en ti y en mí para acercarse y salvarnos y amarnos, fue nuestra miseria. Dios no vio en ti y en mí ninguna virtud que moviera su corazón para salvarnos. De hecho, nuestro estado de perdición y de separación con Él es lo que lo mueve a Él por amor. La Biblia enseña que el Evangelio habla de una persona que es Jesús. Habla de que ese Jesús vino a este mundo, como bien compartía el pastor en las clases de teología, en carne, vino físicamente. Esa persona sufrió, padeció, murió y resucitó. Si usted quiere creer al Evangelio, usted tiene que creer a esa información. Tiene que darla por fe creíble. Tiene que confiar a esa información. Y tiene que entonces entender por convicción propia que se espera de usted una respuesta coherente que se ponga en sintonía con el propósito de Dios para enviar a Jesús. Y eso incluye
el reconocer que eres pecador, el ser consciente de cuál es la forma en cómo particularmente tú has ofendido a Dios. Y Dios entonces ponga en ti esa disposición y te ayude al arrepentimiento y a reconocer que Jesús murió en tu lugar para darte lo que no merecía y salvarte. Porque no fue que tú fuiste a buscar a Dios, Él te buscó a ti, que es muy diferente. Hay mucha información, iglesia, que tiene que ver con el evangelio, que muchas veces desde los púlpitos, quizás por falta de tiempo, no se expone con claridad para después lanzar una invitación a que se acerquen a lo desconocido o a lo informado o a lo no informado. Y las personas generalmente se acercan pensando muchas veces en su propia necesidad y no en su real situación espiritual. Hay un pastor nuestro allá en Cuba, quizá la esposa del pastor lo conoce al menos por el nombre. La esposa se llama Dara Samuel Entensa. Él decía que cuando hay cultos de evangelismo, hay muchas cosas, y vienen muchas personas llorando aquí al altar y quebrantadas, dice que él le tiene un poco de recelo a ese quebrantamiento. Porque no es Dios para juzgar. Pero en la práctica hemos visto que muchas veces esa carga de quebrantamiento viene con motivo al dolor que tienen por las consecuencias del pecado que han cometido y no por contra quién han pecado. No sé si me explico. Muchas veces ese quebrantamiento y ese lloro y ese lamento y ese sentir que le lleva a derramar su alma es más bien enfocado o pensando en todo lo mal que le ha ido, en todo lo mal que le ha sobrevenido, en las consecuencias de todas sus faltas y no necesariamente contra quién remitieron sus faltas. Contra quién han pecado. Porque nuestra tendencia es pensar en uno mismo. Somos egoístas, aún hasta cuando pensamos con los asuntos de Dios. Y nos convertimos cada uno en un propio agujero negro, pensando en sí mismo. Es como cuando se enseña en teología. El tema central de la Biblia no es el hombre, aunque esté perdido. El tema central de la Biblia es Dios. Es Jesús. El hombre no es el tema central. De hecho, tú y yo somos receptores pasivos de esa salvación tan grande. Pablo dice que no se avergüenza del evangelio. Pablo sabía lo que él era antes de conocer a Cristo. Él sabía lo que él vivió antes de conocer a Jesús. Él tuvo una experiencia con el Señor, como bien conocemos en el libro de los Hechos, camino a Damasco. El Señor le tocó, le quebrantó, lo confrontó. El Señor le hizo ver su pecado. Él reconoció de la manera en cómo él particularmente había faltado para con Dios. Aunque las motivaciones supuestamente eran justas, Dios le mostró que lo que estaba haciendo o en nombre de quién estaba haciendo, lo que le motivaba a hacer era totalmente incorrecto. Y él reconoció su falta. Él supo identificar entre tantas cosas su propio pecado. Aún siendo ya cristiano, en el libro de Corintios, él cita una lucha espiritual que él vivía cuando decía que hacía lo que no quería hacer. Porque él era consciente de la manera en cómo él personalmente no era fiel para con Dios. De manera tal que la fe cristiana no es estar sumergido en un ambiente estilo limbo, un ambiente flotante en el que la mente y el razonamiento quedan enajenados. El Espíritu Santo te convence de justicia, de pecado y de juicio, y te va a convencer con información que tiene que ver con Jesús y que tiene que ver contigo también y conmigo.
para hacernos conscientes, porque nadie en esta tierra va a valorar la salvación tan grande que Dios ofrece en Cristo, a menos que reconozca cuán perdido está. Si tú no reconoces cuán perdido estás, nunca vas a entender el valor de la salvación en Jesús. Una señora allá en nuestro país tiene una hija y la hija se casó con un hombre que no es cristiano. Él hace muchas cosas en calidad de buenas obras, una gente correcta. Y ella, la señora, miembro de la iglesia, no sé, por la razón que sea, no interesa el caso ahora, ella nos dijo a nosotros, a él nada más lo que le falta es ser cristiano. Y yo le dije, le falta todo. Todo le falta. Porque no hay nada, no, absolutamente nada con lo que pueda canjear una salvación tan grande. Le falta todo. Podrá ser quien sea y podrá tener acciones del tipo que sea. Si no tiene a Cristo, le falta todo. Después se molestó conmigo. Pero Pablo dice que él no se avergonzaba del evangelio. ¿Tú sabes cuándo tú no te avergüenzas del evangelio realmente, como Pablo llegó a decirlo? Cuando reconoces realmente lo que eras antes, que no servía para nada y que ahora por gracia estás en una posición diferente. Hasta tanto tú no seas consciente de la gravedad de tu pasado o quizás de tu presente sin Cristo, nunca vas a vivir la experiencia de en Cristo no sentirte avergonzado por proclamar o identificarte con el evangelio de Jesús. No hay forma. Pablo decía que no se avergonzaba del evangelio porque es el evangelio, iglesia, lo que realmente permite reconocer el valor de tu vida. El evangelio no te desacredita. El evangelio te acredita sin merecer tal acreditación. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que no se avergonzaba del evangelio. Y es la primera verdad que en esta mañana comparto con ustedes. El evangelio reconoce el valor de tu vida. Hay muchas personas que luchan con el tema de la baja autoestima y se creen inferiores y muchas cosas que tienen que ver con su vida pasada y batallan con eso y están enchapados, se acuñan con esa información, pero muchas veces el gran problema es que todavía no han aterrizado en lo que la Biblia enseña en cuanto a cómo el evangelio valora su vida. Hay veces, el pastor y yo hemos hablado un poquito con el tema de la sanidad de la iglesia, con el tema y hay temas que tienen que ver con tratar con iglesias enfermas y demás y demás. Pero personalmente creo que una de las cosas o la principal cosa que hace que una iglesia no esté sana es que todavía, valga la redundancia, no ha sido sanada. Porque la santificación es un proceso, el crecimiento es parte de un proceso. Pero cuando una iglesia es consciente de la información que tiene que ver con el evangelio y es consciente de la identidad que tú tienes y yo tenemos en el evangelio, la información de nuestro pasado tenemos que, como dice Pablo, despojarnos de ella. Si tú sigues todavía identificándote con la información que pertenecía a tu pasado, tú estás voluntariamente privándote de vivir la vida del evangelio. Porque estás tristemente funcionando con aquello que Jesús llevó a la cruz. Tú tienes que entender que el evangelio es lo que te da a ti verdaderamente acreditación en tu vida. Pablo citó en el libro de Gálatas muchas cosas de las cuales pertenecían a su vida pasada. Y dice Pablo que todas esas cosas
aunque algunas de ellas a los ojos de los hombres eran meritorias, él las tenía por basura. No las contaba. Y el enemigo de nuestras almas sabe muy bien cómo juzgarnos con esas cosas. Dice la Biblia que el acta de decreto que nos era contraria fue clavada en la cruz de Cristo. No vivas más, y esto te lo digo en el amor de Cristo, no vivas más una vida cristiana con una información adjunta del pasado. Lo que importa no es lo que tú piensas de ti, ni lo que otros piensan de ti. Lo que importa es lo que piensa Cristo de ti. Eso es lo que vale. Eso es lo que le da sentido a tu vida, iglesia. Y el Evangelio enseña de que tú y yo somos nuevas criaturas. El Evangelio enseña, entre tantas cosas, cuando ya tú lo vives, que tú y yo hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Fuimos comprados con precio de sangre. Fuimos adoptados. Eres nación santa. Eres pueblo adquirido. No porque tenías gran valor, sino porque en el amor del Evangelio, en el amor de Cristo, se te dio ese valor. De manera tal que no tiene sentido seguir pensando que tu vida está vinculada al pasado que dice la Biblia, Dios lanzó en el fondo del mar. ¿Qué significa que Pablo no se avergonzaba del Evangelio? Primero, que el Evangelio te hace saber cuán lejos estás de Dios para que estés cerca de una vez y te da un lugar. El Evangelio te hace saber que por ti mismo no puedes acercarte. Y el Evangelio te enseña que Dios te fue a buscar. El Evangelio te lleva a disfrutar de beneficios no merecidos ante tu real carencia cuando no tenías a Cristo. Y el Evangelio te cultiva el valor de confiar en quien nunca te va a defraudar, a diferencia de los hombres. Si tú entiendes esas verdades, tú comienzas entonces a vivir conforme a la identidad nueva que Dios te dio. Hay un pasaje que todos conocemos que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. No es que vas a tener vida eterna, es que desde el momento en un punto que tú reconoces tu pecado, tu condición, desde el momento en punto que tú aceptas que Jesús vino a morir en tu lugar para perdón de tus pecados, desde el momento en punto que tú recibes a Cristo como tu único Señor y Salvador y entregas tu vida al Señor en un acto de fe, a partir de ahí comienzas a disfrutar de la vida eterna. No tienes que hacer nada para sumarle información al mensaje. El mensaje ya está completo. Lo que tienes que hacer es creerlo, entenderlo y creerlo. No tienes que hacer nada para agradar. Y es la segunda verdad que quiero compartir en esta mañana. Dice la Biblia, dice el apóstol Pablo, no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. El Evangelio te orienta hacia un favor inmerecido. Tú no merecías salvación, yo no merecía salvación. El Evangelio no te lleva hacia una dirección para hacerte meramente mejor persona. El Evangelio te lleva a una dirección para darte un estado que no tenías antes, y es una salvación eterna. Hace unos días atrás, semanas atrás, compartía con unos jóvenes de la otra iglesia a la que estábamos asistiendo, y yo les decía, todos tenemos eternidad. El no creyente también tiene eternidad. El tema no es la eternidad. El tema está hacia dónde va dirigida tu vida en cuanto a qué tipo de eternidad. Porque el no creyente también tiene la identidad de eternidad o la información de la eternidad.
La salvación de la que Jesús ofrece, o la vida eterna que Jesús ofrece, es una vida ya no más separada de Dios, sino unida a Dios. Pablo dice en el libro de Romanos, capítulo 3, 23 y 6, 23, que por cuanto todos hemos pecado, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La salvación de la que se habla y la que Jesús ofrece es esa vida de una vez y por todas, ya no lejos de Dios, ya no destituido de Dios, sino cerca de Dios. Se te acercó a Dios. Es esa vida que dice la Biblia que fuiste trasladado de las tinieblas hacia la luz admirable. Se te trasladó. Tú no te trasladaste. Se te fue a llevar por gracia y se te puso en una condición no merecida. Porque espiritualmente tú y yo estábamos muertos. Y la muerte espiritual no es necesariamente no tener conciencia de la existencia de Dios. La muerte espiritual es la separación total con Dios. Hay muchas personas que no son cristianas y son conscientes de que Dios existe y al mismo tiempo están muertos espiritualmente. Porque están separados de Dios. Y Dios te quiere dar la oportunidad de que confirmes tu identidad en el Señor, que no vivas más conforme a la información de tu pasado, sino que entiendas que tienes vida eterna y comencemos a vivir conforme a esa nueva identidad. No solamente el Evangelio reconoce el valor de tu vida, sino que te lleva hacia un favor inmerecido. Una vez, allá en mi país, cito mi país porque yo sé que aquí no hay de ese tipo de personas. Pero allá teníamos, sí, porque una vez empecé a citar a algunas personas de este ambiente nuevo para nosotros y entonces me decían, pero allá también hay, bueno, allá los hay. Pero hay un joven que trabajamos con él muchas veces, quizás el pastor aquí no tiene a nadie de ese tipo, y él me decía, o él nos decía, que a él había que aceptarlo tal y como es y punto. Y yo le decía, te equivocaste, mi hermano. Por lo menos en la última parte, en el punto ese. Porque el Evangelio te acepta tal y como estás, pero no para dejarte tal y como estás. El Evangelio, Dios te acepta tal, no tienes que hacer nada en cuanto a obrar, no más que creer por fe. Y dejo al pastor en esa batalla con ustedes teológicamente. No tienes que hacer nada, es creer por fe. Toda la información, creerla. Pero el Evangelio no te deja así. Te acepta tal y como vienes, pero te va a cambiar. Como decimos a lo buen cubano, te va a rayar la pintura. Porque el mensaje del Evangelio, quizás no entiendan esto ahora porque esto es un cubaneo. El mensaje del Evangelio es un mensaje que te saca de tu estado de confort. El mensaje del Evangelio incomoda. Incomoda. Esa alegría, ese gozo, viene después que pasas el trago amargo de sacarte del molde en el que vivías antes de conocer a Cristo. El mensaje del Evangelio incomoda. Generalmente cuando Dios te habla, te está rayando. Te está trabajando en lo que Él quiere que cambies. Y cuando Pablo habla de ese cambio ya al cristiano, ese cambio no viene como neblina a tu vida. Ese cambio no lo venden en ninguna iglesia. Eso no viene por comerse una buena pupusa, una buena baleada, como dicen aquí. Ese cambio tiene que ver con una renuncia
voluntaria, tuya y mía, ante aquello que nos gusta, pero que sabemos al mismo tiempo que no es de agrado para con Dios. Pablo habla de despojarse a la iglesia de lo oculto y vergonzoso. Pablo habla de renunciar a lo oculto y vergonzoso. Pablo habla de desvestirse y de revestirse. Porque usted puede escuchar un buen mensaje desde esta plataforma y puede asuntarlo como de Dios. Pero si usted después que se va el culto, después que se acaba el culto y sale por esa puerta, usted no va decidido a renunciar a aquello, su fe es meramente académica, pura información. Usted es una biblioteca ambulante. Usted es como un árbol de Navidad, muy bonito y adornado, bien vestido y con Biblia en mano, pero seco por dentro. Totalmente seco. Porque la vida esa de la que Jesús habla, viene cuando se renuncia a lo que genera muerte en tu vida. No pienses que vas a mezclar ambas cosas para después sacar un producto nuevo. No. Es desechar lo viejo, renunciar a lo viejo para que comience a tomar vida lo nuevo. Es ese odre que no sirve para nada, echarlo a un lado. Es el de toda la vida. Con eso he funcionado por 50 años. Con esto me ha dado la vida y me ha dado la economía y ha alimentado a mi familia. Pero esto a Dios no le agrada. Y entonces tengo que comenzar a caminar con fe en lo que Dios me dice que es la nueva identidad que tiene que ver conmigo. El Evangelio revela el poder de Dios transformador como algo real, no como irreal, no como algo ilusorio, sino como una acción de parte de Dios que cambia tu vida y mi vida y que nos acerca a la verdad según el diseño de creación. No sé si fue aquí que yo escuché al pastor o en algún mensaje que yo he escuchado o en los estudios de los martes en los que he estado presente, y es que el plan de Dios es ambicioso. Tan ambicioso que duras aquí 100 años, te mueres y no vas a terminar. Por misericordia, en la resurrección y en la transformación del cuerpo nuevo, eso funciona. Pero el plan de Dios es restaurar su creación. Y tú eres parte de la creación. Los niños míos conocieron el mensaje del Evangelio desde bien pequeño, igual que le dijo el pastor. Y a menos que no se aparten del Evangelio y a menos que no aprovechen bien el tiempo en el Evangelio, se van a evitar muchas experiencias amargas. Pero hay personas que conocieron a Jesucristo a los 40, a los 50, a los 60 años. Las piedras se las dan al pastor para que él me las lance a mí. Ahora lo que voy a decir ahora. Si yo tengo 60 años físicos, y conozco al Evangelio, conozco a Cristo hoy, posicionalmente, yo soy un hijo de Dios. Dios me ve a través de Cristo como nueva criatura. Dios me ve a través de Jesús como el justo del que habla el apóstol Pablo. Porque a través de la obra de Cristo en la cruz, todos los beneficios que Jesús logró en la cruz me son imputados. Y Dios me ve como un santo, aunque en la práctica no lo sea. Y entonces en mis 60 años, posicionalmente, si me da un infarto, me voy con Dios. Pero en la práctica, soy un mundano. Porque yo llevé
60 años viviendo y mi formación y mi pensamiento y mi enfoque de la vida y todo mi ensamblaje de vida está amarrado, vinculado, acomodado, programado conforme a una naturaleza pecaminosa no arrepentida. Y yo tengo que a partir de esos 60 años comenzar a desaprender una vida de 60 años. Para comenzar entonces a aprender una vida nueva. Eso es fácil. Por eso es que el plan de Dios es ambicioso. Porque Dios quiere darte a ti no lo bueno, sino lo mejor. Lo mejor. Si conoces a Cristo siendo joven, en los 20 años, 15, 20, 30 años, 40, siendo joven, y aquí no hay nadie de 60 años, aquí todos somos de 20 a 30. Pero si conocemos a Cristo siendo joven, aprovecha la oportunidad de gracia que tienes en el Señor. Para que tengas que desaprender menos. El Señor en su misericordia te ahorró mucho del lamento de los que ya son adultos. Y los que son adultos y están en la edad que dije anteriormente, no se lamenten. ¿Saben por qué? Porque ni jóvenes merecían ser hijos de Dios. Agradezcamos al Creador de cualquiera que sea la edad, al menos tenemos la oportunidad que antes no teníamos, y es estar en Cristo. El Evangelio, iglesia, te da la oportunidad de vivir una vida nueva y te da la oportunidad de vivir una vida orientada a un favor inmerecido. No te avergüences del Evangelio porque no te desacredita, te da identidad. Y no entiendas que estás perdiendo tu tiempo porque te lleva hacia una dirección diferente a la que antes llevábamos, y es para salvación. Y dice el apóstol Pablo más adelante en el versículo 17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y la tercera y última verdad que quiero compartir con ustedes, y es que ante ese versículo 17, el Evangelio revela la grandeza de Dios y al mismo tiempo la insuficiencia tuya y mía. Dice el apóstol Pablo que la justicia de Dios se revela ¿dónde? En el Evangelio. Dice Pablo que en el Evangelio, no en otra cosa, sino en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Si el Señor fuera a ser justo sin Cristo o sin el Evangelio, ¿quién quedara sentado en esta mañana ahí en la banca? A veces pedimos a Dios en oración que Dios imparta su justicia. Y a veces no sabemos de lo que estamos pidiendo. Porque si tú le pides a Dios, por citar un ejemplo, que Dios establezca su justicia ante una realidad de alguien que te ha hecho algo, y ese alguien no es cristiano, entre tantas razones o entre tantas cosas, ¿tú eres consciente de lo que tú le estás pidiendo a Dios? Porque si Dios fuera a ser justo, miren, cuando Adán y Eva pecaron, comenzó la historia del pecado. Estamos en el siglo XXI. Si Dios, desde ese momento en punto, que vio la actitud y la conducta de Adán y Eva, su pecado, si la historia hubiera continuado hasta el presente sin la mención de Jesús, sin la mención del Evangelio,
sin el plan salvífico de Dios a través de Cristo, si Dios en ese momento hasta el presente estuviera así, sin hacer nada o de espalda ante la humanidad, ¿Dios seguiría siendo justo? Imagínense una humanidad perdida por el pecado de Adán y Eva. Desde Adán y Eva perdida hasta el tiempo presente. Imagínense usted y yo no aquí, sino en el mundo, sin ningún plan para salvación de parte de Dios. ¿Dios seguiría siendo justo? ¿Quién fue el que falló? ¿Quién fue el que rompió el pacto? ¿Quién fue el que transgredió? ¿Quién fue el que violentó la palabra de Dios? ¿Quién fue el infiel? ¿Quién fue el que falló? ¿Dios? Pero si tú quisieras que Dios fuera justo sin Cristo, ¿qué crees que Dios hubiera hecho contigo y conmigo? Ante nuestra condición. Desde hace mucho tiempo la humanidad estuviera carbonizada. Porque fíjense si la justicia de Dios es seria, que para tú y yo poder ser visto como justo, tuvo que morir alguien en nuestro lugar. Para que tú y yo estuviéramos vistos como justos, tuvo que alguien pagar en nuestro lugar lo que en la humanidad completa no podía pagar. Para que tú y yo pudiéramos ser vistos como justos, alguien tuvo que ser diferente a nosotros, en este caso Jesús, y sin ningún tipo de culpa, por amor, cargar la nuestra. Y encima de eso, nos damos entonces muchas veces el lujo de pedir que Dios haga más. ¿Cuánto más tú crees que Dios va a hacer si lo hizo todo a tu favor? Dios estableció su justicia a través de Jesús. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. No hay otra manera en la que tú y yo podamos ser vistos como justos que no sea a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otra forma. De manera tal, iglesia, que el Evangelio revela la grandeza de Dios, la manera en cómo Él orquestó su justicia por amor a nosotros y al mismo tiempo nuestra insuficiencia. El Evangelio te da a ti y a mí una identidad en Dios. El Evangelio te invita a cambiar o a caminar con convicción plena en esa verdad. El Evangelio te enfoca en la persona de Cristo y no en sustitutos temporales. Y el Evangelio te da un lugar de vida, a diferencia del lugar que teníamos antes, que era de muerte. Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo se camina con fe? ¿Cómo se vive un caminar con fe? Yo siempre me recuerdo una historia que la he dicho como 2 o 3 veces en mi vida. Tiene que ver con Melissa, mi niña. Y una vez íbamos para la escuela. Yo la llevaba todos los días, con mi esposo y yo, a la escuela. Habían 2 formas de llegar a la escuela. Pero había una de ellas que se hacía un poco más largo el camino. Y lo cogí porque tenía que hacer una gestión primero antes de llevarla a la escuela. Pero como la escuela quedaba muy cerca y estaba tomando otro camino, entonces yo por enseñarle a ella, yo le dije a ella, tendría 5 años, quizás ni se acuerda la niña mía de esta historia. Le digo yo a ella, Meli, ahora no sé cómo ir a la escuela, me perdí, y guíame tú. Yo para que ella ejercitara por si acaso en un momento de la vida tenía la necesidad de... Y ella me respondió, yo sentí que Dios la usó a ella,
porque ella me dio una respuesta con 5 años. Ella me dijo, papi, no juegues, tú sabes el camino. ¿Qué le importaba a ella? Memorizar, grabarse, aprender el camino, si ella tenía total y plena seguridad que yo sabía el camino. ¿Qué te importa a ti y a mí el día de mañana si Jesús te dice que Él para ti no es un mapa, sino es el camino? ¿Qué importa? No pidamos al Señor que nos dé un mapa de cómo será el día de mañana. Conformémonos que Él es el camino de cada día, porque cada día trae su propio afán. Y eso es caminar con fe. Termino con estas últimas 4 verdades. Jesús no es un mapa para tu vida, iglesia. Jesús es nuestro camino. No pidas que se te dé o que se te revele el itinerario de cómo será el mañana. Si eso pasaría, sería perder la oportunidad de vivir un examen en tiempo real para agradar a aquel que te salvó. Vive cada día como si fuera el último día y este es el día para hacer lo que Dios te muestra hacer. Hoy, si tú quieres echar a un lado aquello que fue motivo que Jesús fuera a la cruz, no lo planifiques para mañana. Porque Dios te hace responsable del hoy, no del mañana. El hoy es con el que Dios te hace responsable. Hacer planes es de sabios, pero espaciar lo que se te muestra para hacer en el hoy, en el presente, es de necios. Si Dios te muestra hoy que a partir de hoy debes dejar de avergonzarte, de identificarte públicamente con Jesús, a partir de hoy es el día de comenzar a renunciar a esa actitud si eres cristiano. Y no te avergüences más del Evangelio. Si Dios te hace saber en el día de hoy que tu identidad está en Cristo y no en tu pasado, es a partir de hoy que Dios espera de ti que tú comiences a vivir conforme a la identidad en Cristo Jesús. En tu vida como creyente, en tu responsabilidad ante Dios. Si Dios te muestra en el presente, en el hoy, que Dios te pide que comiences a caminar con fe en el día a día, no esperes a arreglar esos asuntos de incredulidad o tomar acciones que no son correctas para seguir luchando entre una vida con doble personalidad, esa dicotomía de vida. No. Dios te exige, te pide. Como decía un pastor ya fallecido, Dios no da sugerencia. En la Biblia, Dios no da sugerencia. En la Biblia da Dios órdenes. Dios te demanda una vida de fe. El justo por su fe vivirá. El justo, el que es realmente consciente que ha sido justificado por la sangre de Jesucristo, vivirá esa vida de fe en el día a día. No en la planificación de lo que voy a hacer a partir de mañana para agradar, no, en el día a día. Si no eres cristiano y entiendes que el mensaje del Evangelio es un mensaje para salvarte de la perdición eterna a la que estás condenada o condenado por tu decisión y que hoy Dios te ofrece la oportunidad de comenzar hoy a caminar con fe en Jesús y aceptarlo a Él como único Señor y Salvador, reconociendo tu pecado, el día de hoy es el día de salvación. El mañana es incierto. El mañana no te pertenece. De hecho, yo no sé ni qué hora es. Pero si es las 12 del día, la 1 de la tarde no existe todavía ni para ti ni para mí. No existe todavía la 1 de la tarde. Es de necio planificar una decisión que tiene que ver con Cristo para un horario que todavía no ha llegado. Que tú no sabes si te va a llegar.
Tú nada más tienes de alguna manera control en el tiempo presente, en el tiempo real. Si en el tiempo real no tomas tus mejores decisiones, no lo vas a tomar en el tiempo que no te pertenece. Por eso en esta mañana, si todavía no has entregado tu vida a Cristo, si todavía has estado en esa indecisión, Dios no te va a obligar a que le aceptes a Él como único Señor y Salvador. Dios es un caballero. Dios no obliga a nadie. Dios presenta la verdad. Y conforme a la asistencia del Espíritu Santo en tu vida, Dios te va a guiar a tomar una decisión sabia. Y esa decisión sabia no es dejarla para el día de mañana o para más tarde o para cuando converse más adelante con el pastor de la iglesia. Porque con quien tú vas a hacer pacto o con quien tú vas a hacer compromiso de vida no es con esta iglesia, ni con el pastor, ni con ningún miembro de la iglesia. Es con Dios. Y tu identidad cristiana no está primeramente identificada ni con este país, ni con esta iglesia, ni con el pastor, ni con ningún hermano, sino con Cristo que murió en tu lugar y que te da la oportunidad inmerecida en esta mañana de aceptar su oferta de vida eterna. Por eso es que si en esta mañana alguien todavía no ha tomado hasta el presente tal decisión, es una buena oportunidad para saberlo, para orar y para que la iglesia y el pastor conozcan sobre ti. Por eso te invito en esta mañana, si en este día tú todavía no has entregado tu vida a Jesús y quieres hacerlo, este es el momento para hacerlo. Para decir, Señor, reconozco que hasta el presente he estado separado de ti. Reconozco que me ofreces lo que nadie me puede ofrecer y esta es mi oportunidad de vida. Y yo quiero comenzar a partir de hoy a caminar contigo. Si esa es tu voluntad, si ese sentir Dios lo está poniendo en ti, puedes levantarte ahí en la banca, no tienes que venir aquí necesariamente. Si el pastor quiere que vengas, puedes venir y oramos por ti, pero puedes levantarte ahí donde estás sentado y así oramos por ti. Y la iglesia reconoce que tiene un hermano más o una hermana más, alguien con quien también va a compartir la eternidad juntos. Así que este es el momento para que si todavía no has tomado tu decisión, lo puedas hacer antes que oremos. ¿Alguien esta mañana quiere tomar su decisión por Cristo? ¿Quiere entregar su vida a Cristo? Todos somos cristianos. ¿Alguien todavía no ha tomado la mejor decisión de su vida? En la vida hay muchas decisiones, todas son importantes. Pero la decisión por Jesús es la única decisión en la vida que tiene vínculo con la eternidad en Dios. Todas las decisiones en la vida, matrimonio, trabajo, estudio, son importantes, pero todas se quedan aquí en tierra. La única decisión que tiene relación con la eternidad con Dios se llama aceptar a Jesús como único Señor y Salvador. Por eso, antes de orar, si alguien en esta mañana quiere entregar su vida a Cristo, este es el momento para orar por ti y pedir que Dios bendiga tu vida. Si todos somos creyentes, iglesia, renuncia a la información de chatarra con la que tu vida se identificó antes de Cristo. Comienza a partir de hoy a entender que hay mucha información en la Biblia que no te va a venir por otra vía que no sea que te acerques a la palabra. Y esa información tiene que ver con la vida que Dios diseñó para ti. No vivas una fe por referencia de otros. Vive una fe por convicción propia de lo que Dios te muestra en la palabra. Y es la única manera de poder disfrutar a plenitud la vida en Cristo Jesús. Te invito a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por esta mañana.
Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad, Señor, de acercarnos a ti, Señor. Yo sé que en la vida cristiana y en muchas iglesias, en todas las iglesias hay hermanos, todos de alguna manera u otra. Batallamos con información que el enemigo nos hace creer. Información que tiene que ver con nuestro pecado pasado, con nuestra vida antes de conocerte. Y que pensamos que muchas veces, porque simplemente está en nuestra mente, todavía nos identificamos con ella y todavía pensamos que esa información es la manera como tú, Señor, nos miras. Tu palabra dice, Señor, que eso éramos antes, pero que ahora vivimos conforme a un diseño nuevo, según en Cristo Jesús. Te pido que tú bendigas la vida de la iglesia, Señor. Y que cualquier hermano o hermana que el enemigo la ha estado engañando hasta el presente, tu Espíritu Santo le muestre que ha vivido toda una mentira y que hay toda una vida plena en Cristo Jesús por vivir. Y que hay una bendición mucho más allá de lo que pensamos o entendemos, que está aquí reservada en la palabra, que si la conociéramos y si la creyéramos por fe, otro rostro mostraríamos. Dice tu palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. Y hay muchos corazones que no están alegres porque se conforman y se enfocan en lo que no es de ti, Señor. Ayúdanos a orientar nuestra vida a ti en todo momento, Señor. Y vivir el día a día, Señor, agradecido, pero con provecho. Aprendiendo, Señor, que lo único que vale en esta vida es poner atención a lo que es justo, a lo que es verdadero, a lo que es digno de alabanza, a lo que merece, a lo que es de buen nombre, a lo que en él o en eso hay realmente virtud alguna. En tus manos estamos, Señor. Sana a tu pueblo, Señor, de la enfermedad del pecado, Señor. Y sana a tu pueblo de la desinformación, de las mentiras que el enemigo les ha hecho creer, Señor. En ti oramos y te damos gracias. En tu nombre, Jesús. Amén.